Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión revisaremos la sesión número 2 respecto a las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Y aquí tenemos la sesión 2, en cuyo propósito debemos analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de escenarios aula, escolares y comunitarios. ¿Qué son estos que tenemos aquí? Yo escogí los de sexto grado porque es el grado que tengo asignado. Entonces vamos a continuar el reconocimiento de estos libros de texto gratuito para identificar cómo están presentes elementos curriculares del plan de estudio, tanto programas sintéticos como las adaptaciones que hagamos en la situación de los programas analíticos. Vamos a percibir un poco cómo están los rasgos del perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo-aprendizaje. En términos generales, revisaremos las metodologías y la estructura didáctica que se propone en los libros de estos tres escenarios. Vamos a necesitar, en este video solo abordaremos hasta la primera parte de las metodologías para evitar que sea tan largo. El libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 3, los libros de proyectos escolares, comunitarios y aulas respectivos de las fases, y también como referencia tenemos un video de las metodologías para el desarrollo de proyectos educativos, en donde aparece la maestra Denise Hernández Carvajal, quien es directora de área de Dirección General de Materiales Educativos, y este video se presentó en consejos técnicos anteriores. Entonces nos pide que retomemos los rasgos del perfil de egreso para ver cómo está diseñada las actividades y cómo contribuye al logro de esto. Es decir, que el trabajo que vayamos a desempeñar desde el plan sintético y desde el plan analítico debe fortalecer cada uno de estos elementos. Reconocerse como ciudadano, vivir, reconocer y valorar la diversidad de distintos tipos, reconocer situaciones de equidad de género, valorar sus potencialidades, el desarrollo de su propia forma de pensar, que ellos son partes de la naturaleza, y el cuidado del medio ambiente, que interpretan fenómenos, hechos y situaciones que los rodean, que interactúan en procesos de diálogo con respeto, desarrollan su pensamiento crítico, que intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Entonces, el trabajo que diseñaron los compañeros docentes que estuvieron formando parte de la creación de los libros de texto gratuito trata de respetar estos aspectos, pero ya iremos viendo de manera implícita cómo surge. Ahora, respecto a la vinculación que se tiene que hacer entre los contenidos del plan de estudios como en los libros de texto, tenemos unos documentos que vienen desglosados por fases. Yo solamente he revisado los de nivel primaria y está en fase 3, 4 y 5, que corresponde de primero a sexto grado en educación primaria. Vemos así entonces que para hacer la vinculación vamos a necesitar de este documento, el cual retoma el apartado tanto de los campos formativos como sus contenidos específicos y los procesos de desarrollo-aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos en el campo formativo de lenguajes algunos contenidos. Si nosotros revisamos este contenido, narración de sucesos autobiográficos, viene el desarrollo de aprendizajes tanto en quinto como en sexto grado y los proyectos en los libros de texto que aparecen. En este caso en quinto grado no está presente, pero en sexto lo vamos a encontrar en los proyectos de aula de la página 10 a la 23 y proyectos escolares de la 60 a la 69. El primero creo que lo alcanzamos a ver en este video. Básicamente con ese vistazo que dimos hemos desarrollado el primer ejercicio de la sesión 2. Vamos entonces ahora a revisar cómo están presentes las metodologías tanto de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación, con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio, y cuál es la estructura didáctica de estos proyectos. Entonces, como les decía, desde la Dirección General de Materiales Educativos, en este video exponen las sugerencias para el trabajo de los campos formativos y qué estrategia metodológica seguir. Recuerden que aunque tengamos estas sugerencias, no quiere decir que nos vamos a deshacer de nuestra autonomía curricular. Si nosotros queremos utilizar alguna otra estrategia metodológica para abordar contenidos de los campos formativos, lo vamos a realizar de acuerdo a nuestro contexto y al desarrollo que nosotros hagamos de nuestras prácticas educativas. Para el campo formativo de lenguajes, tenemos la estrategia de aprendizaje basado en proyectos comunitarios,
Para el segundo campo formativo que aquí aparece, que es saberes y pensamiento científico, tenemos el aprendizaje basado en indagación con un enfoque STEAM. STEAM básicamente se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Obviamente son siglas en inglés y decidieron conservarlas tal cual. Para ética, naturaleza y sociedad tenemos un aprendizaje basado en problemas, y para el campo formativo de lo humano y lo comunitario tenemos aprendizaje servicio. El primer campo formativo nos sugiere utilizar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el cual consta de 3 fases cuyos momentos vienen descritos a continuación. Tenemos un momento de planeación del proyecto en donde necesitamos primero que nada identificar, recuperar y planificar. En la fase de acción tenemos un acercamiento, comprensión y reproducción, reconocimiento y concreción, mientras que para la tercera fase tenemos también 4 momentos: la integración, difusión, consideraciones y avances. Vamos a ver el apartado de planeación en los libros de texto. La primera fase es la fase de planeación. ¿De dónde salen estas fases? Vienen recopiladas en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, de la fase 3, es decir, de primer y segundo grado, y vamos a localizarlos en el índice. Están en este apartado a partir de la página 74 que localizaremos a continuación. Entonces, las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, vienen estos apartados que puntualizábamos y en qué consiste cada uno de estos elementos. Vemos las 3 fases que ya les comentaba y los momentos de cada una de estas fases, en qué consisten, que analizaremos en otro video. Retomamos nuestro libro de proyectos de aula. Vemos que tenemos la primera fase, que es de preparación, y con el momento identificamos. Lo mismo vamos a encontrar en los proyectos escolares. Una vez que llegamos al primer proyecto, revisamos que tiene este primer apartado también, mientras que el libro de proyectos comunitarios coincide con esta metodología de trabajo y prepara ese momento. Recuerden que estamos en la fase de planeación y vamos a identificar algunos momentos. Tenemos aquí identificamos, y si nosotros seguimos recorriendo nuestro libro, vamos a ver la siguiente parte de los momentos, donde es recuperamos, planificamos y antes de llegar al siguiente cambio de fase. Lo mismo vamos a encontrar en los proyectos escolares. Ya tuvimos la parte de recuperación, seguimos avanzando, vemos la parte de planificar y hasta ahí terminaría la primera fase y enseguida aparece ya la segunda fase, pero antes vamos a revisarlo en el libro de proyectos comunitarios. Aquí tenemos recuperamos y también viene el apartado de planificamos. Posterior a esto viene la aparición de la segunda fase, que es acción, y que ya veíamos algunos spoilers al respecto. Acción, vayamos y volvamos. Acción, vayamos y volvamos. Acción, vayamos y volvamos. En estas diapositivas traté de sintetizar un poco más la información para no estar cambiando digitalmente de libro a libro, y podemos apreciar estos momentos. La preparación, que ya lo habíamos visto, y tenemos que identificar qué es lo que queremos hacer. En los 3 libros aparece este apartado. El segundo momento, en recuperación, vemos que las estrategias a seguir nos pide realizarlo o nos orienta a realizarlo en conjunto con los demás compañeros. En comunidades, en asamblea, reflexionen, dialoguen y respondan. Es decir, es un trabajo colectivo, propio del trabajo por proyectos comunitarios. Entonces, en el momento de planificación vamos a planear todo lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos nuevamente en asamblea, fechas para realizar cada una de las actividades, y aquí también aparece ese enunciado, fecha para realizar cada una de las actividades. Como son proyectos comunitarios, tendremos que trabajarlos en comunidad. Aquí tenemos la segunda fase, que es acción, y en este apartado encontramos tanto el acercamiento como comprensión y reproducción en una sola faceta del libro, donde dice vayamos y volvamos. Como es aprendizaje basado en proyectos comunitarios, tenemos que ir a la comunidad a recabar información, por eso dice vayamos y volvamos. Una vez que tengamos ese acercamiento, debemos regresar al aula para analizar esa información, hacer la difusión correspondiente con el grupo y reproducirla de acuerdo al proyecto.
Por ejemplo, en proyectos comunitarios necesitamos encuestar a 5 personas de la comunidad. En este caso, el acercamiento a la comunidad se refiere a dentro de la misma escuela, lo mismo que en proyectos de aula. Lo encontraremos porque normalmente van a aparecer estas palabras, en comunidades. Y como segundo apartado de acción, en los libros tendremos o podremos encontrar las palabras reorientamos y seguimos, para finalmente pasar a la tercera fase, que también tiene 4 momentos, en donde tenemos integración, difusión y está marcado como difundamos. Por último, tenemos unas ciertas consideraciones y mostrar los avances en estos apartados que dicen avanzamos. En la diapositiva de escenario escolar, en la parte de consideremos, teníamos un pequeño error, pero nada que la magia del cine no pudiera arreglar. Y con eso hemos terminado la primera parte del análisis de estas metodologías. En el siguiente video revisaremos el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, del campo formativo, saberes y pensamiento científico.